Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, ser partícipe de su proceso formativo mediante la impartición de la materia bioética y responsabilidad jurídica. Para ello, vamos a dar inicio en esta ocasión con nuestra primer cápsula informativa que lleva por nombre Introducción a la ética. En ella abordaremos propiamente las nociones generales sobre la ética, nos adentraremos en cuanto a la conceptualización de la moral, la deontología y luego entonces el derecho. Y dentro de ellas vamos a ir abarcando propiamente la forma de regulación jurídica y todo aquello inherente con nuestras acciones y con nuestras omisiones y qué consecuencias jurídicas va a traer al respecto. Para ello, iniciamos pues propiamente con la ética. Para hablar de la ética, vemos que es necesario remitirnos al estudio de la filosofía, porque es esta forma de conocer y de comprender el por qué y el para qué de las cosas. Y por tanto, vemos que recordar la filosofía no es una ciencia, sino más bien una forma de pensar. Por tanto, existen tantas formas del pensamiento como tantos individuos existen en el mundo, ¿no? Por ello se dice que de tantas formas conscientes de pensamiento es lo que da cabida o da lugar a las distintas formas de hacer filosofía o también de categorizar a los filósofos. Es importante también identificar que existen diferentes maneras de agrupar a las personas con ideas afines en su pensamiento filosófico. En este sentido, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, en la conceptualización misma de filosofía, que es parte acerca del amor a la sabiduría. También al hablar de la filosofía, nos dice que es una ciencia en cuanto al ser y en cuanto al saber ser. Se dice que es la ciencia no de cualquier verdad, sino de aquella que es origen de toda la verdad, según lo planteado por Aristóteles. También nos indica que es una actividad que procura con discursos y con razonamientos la vida feliz, es decir, la cuestión atomista, la cuestión del porqué de las cosas. Y ahora vemos pues la conexidad que tiene este sentido con la ética, porque vemos que la ética para algunos doctrinarios es también llamada filosofía moral. Por eso la conexidad de la ciencia, de la filosofía, de la moral, de la ética. Nos dice también cuando nosotros hacemos referencia a la filosofía, repito, que es también conocida como la filosofía de la moral y es aquella disciplina que estudia la conducta humana. También estudia las discusiones éticas que se dan en torno a lo que es bueno o a lo que es malo, es decir, a la verdad, a lo permitido y a lo prohibido. También nos dice que estas correlaciones entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la virtud, la felicidad y la idea del deber, es lo que centra su razón de ser al momento de identificar a la ética. También nos indica que como habla de la filosofía moral, o la filosofía de regulación en cuanto a la ética, nos dice pues que la moral aquí se va a entender como el conjunto de principios, de juicios o de pautas que regulan nuestra actividad o nuestro quehacer como personas. Por eso vemos pues que la ética es aquella disciplina que se aboca al estudio y que reflexiona sobre estos preceptos. Es importante también identificar cuando hablamos de la ética, que esta tiene su raíz etimológica en el griego éticos, que significa relativo al carácter que cada uno posee, y también acerca de la palabra ethos, que tiene un tratamiento o una traducción y hace referencia al carácter, a la costumbre, a lo que es identificable en cada ser humano. Cuando nosotros hablamos de la ética, nos dice también que la ética como problema filosófico fue objeto de estudio por diferentes pensadores y filósofos desde épocas antiguas, iniciando con Platón del 427 al 347 a.C., luego entonces con Aristóteles del 384 al 322 a.C., quienes fueron los primeros que se abocaron al estudio de la conducta humana y establecieron también códigos bajo los cuales se rige, ¿no? Es decir, bajo los cuales va a existir una forma de control o de identificación de la conducta humana.
Ellos establecieron también los problemas éticos como el hedonismo, después identificaron las causas de la muerte y la ética pura. Es importante también que nosotros identifiquemos. Vemos pues que más adelante, dentro de la Edad Media, la ética se unió a la búsqueda de la felicidad con distintas doctrinas cristianas, según lo que abocaba los 10 mandamientos. Entonces, vemos que el rol de la ética durante este periodo fue de interpretar de modo correcto las sagradas escrituras. Gracias a ello aparece la idea de la caridad como el fin último del ser humano, que ésta la adquiría durante su forma vivencial a través de un evangelio y una cuestión de Dios. Después vemos que en la Edad Moderna se impuso la necesidad de construir un modelo ético que respondiera a la razón y, por tanto, los grandes filósofos modernos como René Descartes, Baruch Spinoza, David Hume, trabajan en distintas conceptualizaciones de la ética y lo moral y se observa propiamente la ética Spinoza. Después vemos que Immanuel Kant fue el que revolucionó la ética moderna con la obra Metafísica de las Costumbres, en donde se centran la fundamentación o las primeras fundamentaciones metafísicas sobre la conceptualización de la costumbre y en ella sostiene que el obrar según se lleva a cabo es una máxima que puede considerarse como una ley individual o una ley universal, porque emana de ti como persona, pero que tiene repercusión hacia el resto de la colectividad. Esto implica pues que antes de tomar una decisión conductual hay que preguntarse qué podría pasar si todas las personas hicieran exactamente lo mismo y cómo se trataría de una ley total, qué efectos positivos o negativos traería consigo. Luego entonces identificamos pues a la moral. Al hablar de la moral, vemos que la moral es este conjunto de normas, de costumbres, de creencias y de valores que forman parte de la tradición histórica y también de la cuestión cultural dentro de una sociedad. Se puede hablar pues de un conjunto de normas o de cuestiones morales distintas y que cada una va a ir acorde a la sociedad en donde se está manifestando. Por ello, la moral es aquello que se da en el comportamiento individual o también en aquel comportamiento colectivo, pero que va orientado a un valor vigente dentro de una sociedad. Etimológicamente, vemos que moral surge del latín mor, que significa carácter o costumbre, y tiene su origen en moralis, que equivale al griego etikos, como hace rato hablábamos, ¿no? Que significa propiamente la moral, lo ético, lo correcto, ¿no? Entonces, moral y ética suelen usarse en el mismo sentido, aún como cuando ya lo dijimos, no significan lo mismo. La ética es una disciplina filosófica que en todo caso va a estudiar los principios que regulan el comportamiento de la moral. La ética, vuelvo a repetir, es esta rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal. Es importante también que nosotros identifiquemos que todo ello también detona dentro de una nueva conceptualización que es la deontología. La deontología es una rama de la ética que estudia los deberes y el comportamiento ético dentro del ejercicio profesional. Como disciplina filosófica, la deontología estudia las obligaciones morales, así como también la teoría de la ética normativa que determina qué acciones debemos realizar y cuáles no. La deontología, como disciplina de estudio filosófico, es una rama de la filosofía moral, mientras que la deontología profesional es una forma de la ética aplicada. Sin embargo, vemos que ambas tienen un enfoque común que es basado en la comprensión tanto de las obligaciones como también de los deberes, es decir, del ser y del deber ser. Una cosa es lo que para mí puede ser positivo o correcto, pero otra cosa es el deber ser, lo que para toda la colectividad puede ser o puede considerarse como correcto. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.